Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es lamentablemente para nosotros el último programa desde la Feria Internacional del Libro. Es una producción de la Universidad Panamericana en coordinación con la señal de C7. Por cierto, agradecemos al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión esta oportunidad para que nuestra universidad llegara a usted a través de estas cámaras y micrófonos que puede sintonizar no únicamente por la señal abierta de C7, sino que también puede seguirnos a través de los sistemas de cable por paga, a través de canal digital como Megacable, Telecable, Total Play, Axtel, y a través también de la radio por frecuencia modulada y la amplitud modulada, como también a través de la web mediante la página www.c7jalisco.com. Hemos creado a lo largo de estos programas también unos hashtags para que usted tenga la posibilidad de hacer llegar sus comentarios, opiniones, preguntas, etcétera, y estar más en contacto con usted. El hashtag es C7FIL, como también hashtag UPGDLFIL. Así que esperamos no nos deje solos este último programa, porque tenemos para usted un recuento de todos los temas tan interesantes que hemos venido tratando, y estaremos recopilando los puntos más significativos que se transmitieron a través de esta señal C7 con los expertos de la Universidad Panamericana. Esta tarde me complace anunciar la presencia de, empezaré con las damas, Maggie Garcín, una alumni que estudió comunicación y que también ha venido participando no solamente con las cápsulas en esta programación, sino también por sus conocimientos, ya que ella prácticamente ha finalizado una tesis universitaria que se refiere al consumo de lectura de nuestros jóvenes jaliscienses, o de la zona metropolitana más concretamente. Maggie, muchísimas gracias. La melancolía de que ya estamos terminando, porque se nos quedó mucho en el tintero. Mucho, siempre falta más tiempo, definitivamente. Bueno, bienvenida. Gracias. Como también doy la bienvenida a mi derecha al doctor Manuel Bernal. Él es el director de gestión del conocimiento de la Universidad Panamericana. Manuel, bienvenido, muchísimas gracias. Al contrario, Lina, muchas gracias, es un gusto estar aquí nuevamente. Además, agradecer, Manuel, públicamente, que nos ayudaste a estructurar académicamente los contenidos que fuimos desarrollando diariamente a través de este espacio televisivo. Muchísimas gracias. Tu aportación fue muy importante, porque debo decirles, el doctor Manuel Bernal es de los pocos académicos formados exclusivamente en cuestiones de información, y es el ideólogo también en la universidad para estar buscando siempre aspectos de innovación en torno a la búsqueda, sistematización del manejo informativo en la universidad. Muchísimas gracias. Y haciendo este recuento, Manuel, empezamos con temas cómo educar a nuestros jóvenes, a nuestros ciudadanos para la lectura. Hablamos también sobre los booktubers, la transición del libro impreso al libro digital, lo que hay en la mercadotecnia alrededor de la industria editorial, el futuro, la tendencia de las bibliotecas y todo esto, ¿no? ¿Con qué nos quedamos, Manuel? Creo que fueron un abanico de temas, pues todos interesantes. Pensamos ante todo en el público, que fueran temas de utilidad, de interés general. El primero que quisimos poner en la lista fue educar para leer, ¿no? Porque creo yo que en un país como el nuestro, que se ha propuesto metas de desarrollo en términos económicos, tiene que ir de la mano de metas sociales, de metas culturales, y pues el remedio probadísimo para esto es el fomento a la lectura. Quisiéramos pasar de las etapas o de los niveles que tenemos hoy de lectura en México a otros mejores. Quisiéramos, por un lado, seguir conservando esos niveles, los primeros lugares en ser uno de los países con un índice de felicidad más elevado en el mundo, pero también quisiéramos ese nivel que hoy tenemos un poquito bajo de nivel de lectura, subirlo. Entonces yo creo que se pueden ambas cosas, no bajar en el índice de felicidad y tener un índice lector mucho mayor,
y en eso el papel de los padres y de los profesores es fundamental. Eso fue como la gran conclusión a la que llegamos en el primer programa. También hablábamos, Manuel, o más bien hablaban ustedes como expertos, cómo la lectura incide no solamente en el crecimiento cultural de las personas, sino también en su calidad de vida, en su manera de ser mejores ciudadanos y así forjar un mejor estado, mejor país, mejor mundo. Sí, decíamos que la lectura era una manera de amueblar la cabeza. Ser buenos ciudadanos, pues entre otras cosas requiere estar bien informados, tener una perspectiva amplia, un bagaje cultural básico. Todo esto nos ayuda a pues tener mejores condiciones, ¿no? A relacionarnos mejor. Y decíamos también que la gran razón o una de las razones principales para leer era porque en los libros encontrábamos ya empaquetado un conocimiento en 100, 200, 300 páginas que muy posiblemente al autor le llevó 1, 2, 3, 20 años acumular. Entonces que nosotros podíamos hacernos de ese conocimiento en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, ¿no? Entonces es una manera muy práctica de crecer culturalmente, personalmente, muy práctica, muy rápida y más económica de lo que mucha gente supone. Quitémonos de la cabeza que los libros son caros. Maggie, ¿cuál fue tu experiencia al participar y además al convivir, porque estuviste también cubriendo parte de esta Feria Internacional del Libro? Pues la experiencia en una feria como esta, la verdad es que siempre es muy grata. Te encuentras con todo tipo de libros, con todo tipo de editoriales, y a mí lo que más me gusta es que no es solo una feria de libro, no nos podemos quedar estancados en el libro, es una feria cultural en todos los sentidos, porque tienes conciertos, tienes pues firma de autógrafos, tienes conferencias, tienes reuniones de jóvenes, tienes programas y espacios como estos, y es bien padre ver que la gente se empape de este tipo de cultura, ¿no? No solo quedarte en compré una novela o encontré un autor nuevo, sino decir aprendí esto, conocí esto, como abrirte mucho a todo lo que la cultura conjugada te puede dar. Tienes ya cierta experiencia, porque eres muy joven, en asistir asiduamente a estos festivales de libro. ¿En esta ocasión te pareció que hubo algo significativo, diferente o digno de rescatar, Maggie? Algo que nunca me deja de impresionar, de verdad, cada año que vengo a esta feria es la cantidad de gente que hay. Vine la primera vez y fue como, híjole, está gigante, tapizada de libros, muchísima gente, pero cada año llego y vuelve a ser como un golpe de sorpresa, de decir, es impresionante la cantidad de gente que de verdad viene y viene con ganas y se queda aquí horas y viene no un día, no 2 días, toda la semana. Eso es lo que siempre, aunque sea muy constante, siempre me deja muy marcada este tipo de ferias, el ver el interés de la gente por conocer más y por empaparse de todo este ambiente. Esta nutrida asistencia de personas a la Feria Internacional del Libro augura un buen escenario para la lectura, para la conformación de una sociedad más culta, doctor. Era la reflexión que hacía Rodrigo Pérez Porrúa cuando estuvo con nosotros. Porque sí, decíamos, las cifras, los índices de lectura no ayudan, pero Rodrigo nos hacía voltear alrededor y decir, bueno, estamos en la feria internacional más importante del mundo. Rodrigo con mucha inteligencia decía, la feria de Frankfurt es una feria de editores, de profesionales. Esta es una feria de la gente común y corriente que se siente atraída por la lectura. Y decía, démonos cuenta que este fenómeno es extraño, o sea, somos un país anfitrión en el fomento de la lectura y esta feria lo demuestra. Entonces, y como decía Maggie, es la feria del libro y de la cultura. O sea, el libro está asociado a una taza de café, a la música, a la pintura, a la escultura, a muchas otras cosas que ennoblecen al hombre. Y era la reflexión que hacía Rodrigo, ¿no? En las librerías, quisiéramos tener más, pues pidámoslas. Quisiéramos tener más bibliotecas, pidámoslas. O sea, es una cuestión
sí, que en la que tenemos que ir creciendo, pero no, era una apuesta a ser optimistas en el tema y la Feria del Libro creo que es la muestra más importante que tenemos en México de que estamos caminando hasta conseguir mejores estadios en el tema de la lectura. A eso iba con esta pregunta. Es muy iluso pensar que festivales, encuentros como estos, vayan a incidir en las políticas públicas de fomento a la lectura, de posicionamiento a la industria editorial, de cierto encauce para elevar los niveles de lectura y de cultura en nuestro país por consecuencia. Yo creo que hemos visto fenómenos parecidos. Hacíamos una reflexión también en la semana, además de que la tecnología sirve para informarnos y comunicarnos, esto de TICs, información y comunicación, hoy las tecnologías también han servido para aprender, para desarrollar conocimiento, para participar y para empoderar al ciudadano. Y creo que un ciudadano más informado adquiere un poder, o sea, el poder del conocimiento y de poder dar una opinión conocedora, de poder intervenir en temas públicos. Entonces, esto no va a parar. Así como en política ya tenemos una inercia de mejoras en terrenos políticos, creo que en el tema cultural también. O sea, cada vez vamos a ser una sociedad más culta, más inteligente, más preparada y por tanto más exigente. ¿Con quién? Con todos. Con los profesores, con los padres, con las autoridades. El sistema de gobierno. Con el sistema de gobierno, con todos. O sea, una sociedad así se hace cada vez más participativa y más exigente. En este tópico justamente yo hacía remembranza a un lema de una querida universidad que reza su lema: saber más para ser más. Sencillamente es adquirir más conocimiento para enriquecer, que justamente tú también abundabas, Maggie, en ese aspecto, ¿no? Tú que eres una asidua y devoradora de libros, ¿qué te deja? ¿Cuál es tu experiencia como gente joven y tan cercana a la lectura? Creo que para mí lo más importante que me ha dejado la lectura es la capacidad de volverme autodidacta, que es lo que platicábamos ese día, ¿no? ¿Quieres aprender de algún tema en específico? ¿Quieres nada más pasar el tiempo? ¿Quieres seguir aumentando tu cultura general? No necesitas viajar, no necesitas, digo, eso obviamente también es importante, claro, pero es una vía muy fácil de, como dice Manuel, primero empoderarte, porque el conocimiento empodera, y segundo, hacerte autodidacta y que nadie te frene, que nadie te limite para aprender lo que quieres aprender. Y la verdad es que ese aprendizaje evoluciona solito, o sea, cuando menos te das cuenta ya estás del otro lado, y eso es lo que a mí más me gusta de la lectura, que pasando un rato de ocio, pasando un muy buen rato con un muy buen libro y una taza de café, estás del otro lado sin darte cuenta. Bien, pues seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde la Expo Guadalajara Recinto, donde hoy concluye la edición 2015 de la Feria Internacional del Libro. Regresamos. Qué alegría que continúe con nosotros en este programa de la Universidad Panamericana, transmitido a través de la señal de C7. Hoy hacemos un recuento de estos prácticamente 8 días que hemos venido platicando todo lo que hay en torno a la industria editorial, la lectura, las tendencias, etcétera. Y al margen de lo que dicen las encuestas oficiales o formales sobre los hábitos de consumo y de lectura que hay en nuestros jóvenes, para prueba mejor tenemos en cortito un ejemplo. Aquí tenemos a Maggie, una recién egresada universitaria, que me platicaba en este corte, en esta pausa, que aproximadamente tu número promedio de lectura es de 20 libros anuales. Es una chica excepcional, pero bueno, vamos pensando cómo se logró en ti este hábito, cómo se forman lectores, hacia dónde queremos llegar que nuestros hijos, hermanos, sobrinos, jóvenes tengan un hábito como el tuyo, Maggie. Pues fíjate que es una historia que a mí me gusta contar mucho, sobre todo porque en parte de mi investigación se refleja que para formar el hábito de lector tiene que haber un vínculo sentimental, es muy importante. Y yo me acuerdo de estar chiquitita, tenía 7 años, estar en Costco con mi papá y que me dijo, ¿sabes qué, Maggie? Deberías de empezar a leer algo ya, yo creo que ya es edad. Y yo, bueno, nos encontramos un amigo suyo y fue como, a ver, ay, ¿ya leyeron ese libro de ahí? Resulta que era Harry Potter.
que todavía no era tan famoso, pero para esas iba. Mi papá compró el primer libro y todos los días en la noche se sentaba un rato conmigo en mi cama y leíamos entre los dos. Así nos echamos el primero, nos echamos el segundo y para el tercero yo le hice, con permiso, yo no puedo estar esperando a que llegues a la casa, estoy picadísima, vámonos. Y de ahí para arriba. Y obviamente, como platicamos ese día, pues la lectura va evolucionando, ya que encuentras que es un hábito bien padre, que te diviertes, que aprendes y demás, empiezas a buscar otros libros que satisfagan tu curiosidad y tu ocio y todo esto. Entonces es así como, bueno, mi experiencia personal, como yo me pude formar, con este vínculo sentimental obviamente importantísimo para mí, y creo que justamente es así, ese es el camino por el que hay que encauzar a la gente. Estas encuestas que tú has hecho, Maggie, me dices que has entrevistado alrededor de 400 jóvenes de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿han coincidido que sus inicios de lectura han sido por este vínculo emocional? Totalmente. Sí, quienes salen altos en esta encuesta, siempre me voy para la parte de atrás y sí, empezaron el hábito en casa, los más, y algunos otros en la escuela, que es ya pues unos años después. Pero sí hay un vínculo como ahí familiar y sentimental interesante, y también señalan que en la familia sí hay hábitos de lectura. ¿Qué recomendaciones, doctor Manuel Bernal, para formar lectores? Bueno, el asunto debe empezar en casa. Recordemos que las tradiciones familiares de principio son orales. Entonces, esto que hacía el papá de Maggie es muy natural y creo que se está perdiendo. Esto es leerle a los niños. Los niños, pues por supuesto, ¿no? Aprenden a leer ahora pues en el kinder, que es un poco la moda, y en la primaria. Entonces, primero leerles cosas que les sean atractivas, entretenidas, que despierten la imaginación. En esa etapa no es tan necesario, la imaginación es muy viva, pero lo que podemos hacer es irlos enganchando con la lectura. Esto es, con aquellos temas que les son atractivos, para que de manera natural, en cuanto ellos sepan leer por su cuenta, reclamen su espacio. Yo siempre lo he dicho, una casa sin un librero, sin un lugar digno para los libros, ayuda poco. Entonces, ir construyendo de la manera más sencilla una biblioteca familiar, visible, a la mano, con esos títulos, con aquellos títulos que fueron propios de la infancia, luego de la adolescencia, luego de la adultez. Una biblioteca. Y reconocer que si los padres no son parte de una generación lectora, sus hijos sí pueden ser parte de una generación lectora. Porque a veces yo he notado padres que no son lectores y que en lugar de insistir en que sus hijos sí lo sean, no lo transmiten o no lo saben transmitir o se acomplejan. Y yo creo que no, lo que todo el mundo queremos que nuestros hijos nos superen en todos sentidos. Y si por alguna razón no tenemos ese hábito nosotros, sí lo podemos desarrollar en los hijos, definitivamente. Por eso me parece hermoso este escenario donde yo veo familias completas, chiquitos que van acompañados de sus padres y que vienen a acercarse al encuentro de la lectura y que llevan 1 o 2 textos sencillos, pero que hacen el esfuerzo por estar presente y por acercarlos a este mundo de la cultura. Sí, es estupendo, ¿no? Yo les decía, ver carreolas aquí es maravilloso, niños en brazos, niños escogiendo sus propios libros. Hay quien dice eso, ¿no? Que los chicos escojan sus propios libros, hay que combinarlo. Los chicos se sentirán atraídos por algunas cosas, nosotros podemos ir sugiriendo otras. En México nos pasa algo muy curioso. Por alguna razón aprendemos a leer en edad muy temprana. Esto puede verse como ganarle tiempo al tiempo. Oh, sí, hay una prisa. Hay una prisa porque lean en el kinder, como si fuera una competencia, o porque usen gadget o porque lean. Las habilidades lectoescritoras es mejor desarrollarlas a partir de los 7 años. Parecerá tarde. Y la primera etapa tiene que ser más lúdica. Hay otras habilidades que el cerebro necesita antes de los 7 años y creo que es algo que no estamos haciendo bien. Muchos países europeos empiezan a leer a los 7 años, tal cual. Entonces,
Hay una serie de razones ahí psicológicas. No pasa nada con el hábito lector, se consolida, se desarrolla y de ahí en adelante, bueno, creo que son países que nos dan muestra de que pues vale más empezar oportunamente, ¿no? Claro, tal vez nada más acercarlos a lo que es el formato del libro, a dibujos, a familiarizarse un poquito con la herramienta, pero no forzar el hábito intelectual a la lectura. Hay muchas formas de leer, el texto es una de ellas, pero las imágenes, nosotros leemos libros y leemos el mundo que nos rodea, los fenómenos, las situaciones, leemos las caras y las expresiones de las personas, o sea, nos hacemos observadores. Y esa etapa de la infancia es estupenda para que los chicos crezcan en esas capacidades de observación, con esa curiosidad natural. Oye, doctor, ¿qué opinión te merece? Yo he escuchado algunas críticas de algunos profesores, en el sentido de que en la educación media superior, pues les matan el interés de la lectura porque algunos profesores les exigen lecturas muy difíciles, poco atractivas y muy alejadas a lo que es el mundo de los adolescentes. Está detectado un bajón en el ritmo y en el índice lector después de la primaria, efectivamente. La secundaria y la prepa no son los mejores periodos y aparte son los de más reto. Estamos hablando de chicos adolescentes que se resisten a muchas cosas además de la lectura. Y si ahí no se conjuga un profesor con habilidades y un padre que sepa conducir esa etapa en la selección de los libros, en un acompañamiento diferente, podemos perder a ese lector incipiente. Sí, la verdad es que es una etapa difícil que tiene como retos. Hay de hecho programas de literatura juvenil que tendríamos que revisar y adoptar y promover. Es la etapa tal vez más difícil de vender y hacer atractiva la lectura. Tendríamos que combinarla con el cine, la lectura, con la música, con otras experiencias, para que sean experiencias más ricas y más atractivas para los jóvenes. Y yo creo que las secundarias y las preparatorias tendrían que revisar esos programas y evitar esto, ¿no? O sea, convertir a la lectura en una obligación, ¿no? Los clásicos son atractivos y se venden por sí solos, claro, pero si los vendemos o si los forzamos, les quitamos su encanto, definitivamente. Claro, porque se ven como una tortura, un castigo, un sacrificio, en lugar de encontrarle ese encanto y esa maravilla que es la lectura en sí. En tu caso, ¿cuál es tu opinión, Maggie, de que verdaderamente sí se está entusiasmando a los adolescentes, a los preparatorianos con la lectura, con textos adecuados a su edad y a su grado de interés? Yo creo que en ese tema todavía falta un poco de visión. Como dice Manuel, sí es una etapa como muy difícil en la que puedes crear a un lector o lo puedes perder. Creo que más que, estos programas obviamente de fomento a la lectura y espacios como estos son importantísimos, pero también creo que un buen maestro se tiene que adelantar un poco y saber que justamente no obligar a leer la Ilíada va a ser un lector, porque son lecturas pesadas. Más bien irnos por la parte de estar al pendiente y no sé, si escuchas que tienes un alumno que le interesan, no sé, los elefantes, le recomiendas un gran libro de historias con elefantes. O sea, darles por el lado que les gustan. Oye, ¿te gustan los carros? Mira, fíjate que hay una novela que leí que me encantó que va por aquí. Porque muchas veces cuando son cosas obligadas no las queremos hacer. Y si les llegas por un lado más humano, puede ser que por ahí los atrapes. Manuel, doctor, paradójicamente nunca antes habíamos estado tan expuestos, tan abiertos al mundo de las letras, a los libros. Cada vez se hace más accesible y asequible el poder leer, incluso escribir. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el engranaje que no está por ahí bien ubicado, bien aceitado? Creo que efectivamente estamos viviendo una época de transición. Me puedo dar fe de que cada vez es más económico imprimir libros, editar libros y que llegan a mejores precios a las librerías. Cada vez hay más oferta, cada vez hay más creadores de contenidos, pero efectivamente hay que seguir trabajando en ese hábito lector. Ahora que hablábamos en la semana de esta transición de la imprenta al digital,
podríamos pensar que esa opción se multiplicó por 2, por 3, por 4. O sea, al papel se le sumaron los bits y ahora tenemos una oferta cada vez más accesible. En una página de internet yo puedo bajar un libro gratuito, no siempre tiene que ser de pago. Pero recordemos que nos lo decía la doctora Olivia Jarvio, si no formamos a los chicos en el hábito lector en papel, va a ser muy difícil conseguir un lector en digital. Entonces, combinemos, o sea, Claro. abramos el espacio a la posible combinación. Muy bien. Y bueno, pues aquí en voz de nuestros expertos nos platican cómo fomentar el hábito de la lectura, cómo forjar nuevos lectores, pero también sin duda tendrán algunas recomendaciones de cómo fomentar a nuevos escritores. Después de esta pausa, lo abordaremos. Reanudamos esta conversación con nuestros expertos de la Universidad Panamericana y ya en estos momentos en que poco a poco se va apagando la flama de este gran festival de libro, esta Feria Internacional del Libro edición 2015, transmitimos para usted con mucho cariño y con mucho entusiasmo y nos quedamos con la pregunta o los tips que el doctor Manuel Bernal, experto en cuestiones de información y del mundo de los libros y editorial y todo esto, nos pudiera dar, porque también uno de nuestros mejores programas, doctor Bernal, era cómo se acercaron o la experiencia de nuevos escritores, y también hablábamos que nunca antes en nuestro medio había tantas posibilidades y oportunidades para poder publicar cosas que escribimos. Sí, eso creo que son también novedades de estos tiempos, de estos últimos años. Las nuevas tecnologías nos pueden agobiar en muchos sentidos y hay quien marca distancia respecto de ellas. Y sí, hay que usarlas con cautela, pero creo que una de las grandes virtudes es que nos permiten no solo consumir información, sino poder preparar y ofrecer cosas nuestras. Y los libros son una forma de hacerlo. Cuando estuvo Rodrigo Pérez Porrúa nos decía, ¿no?, de un programa que tienen de autoedición prácticamente, ¿no? Esto es usted tiene una cosa que comunicar, cuento, novela, historia, de lo que usted guste, se puede autoeditar. Nosotros le ayudamos a editar su libro. Lo publicamos, los ponemos disponible en librerías, tal. Y también están todas las plataformas digitales que tienen también algún esquema de publicación. Nosotros hemos aprovechado desde la universidad estos esquemas, tanto en Amazon como en Google Books, como en iBooks de Apple, pero también lo tienen muchas otras editoriales. Esto es que un profesor o un padre de familia puede preparar un texto, porque tal vez es especialista en algo que ha trabajado durante muchos años, lo prepara, lo escribe, o un chico escribiendo una novela, cuento, y tan sencillo como editarlo y subirlo a una de estas plataformas, ponerle precio o darlo generosamente gratuito, como se quiera, ¿no? La verdad es una cuestión de querer y de asesorarse. Yo diría, yo les puedo ofrecer pues la ayuda a lo que hemos aprendido ahí en la Universidad Panamericana. Si se acercan, es cuestión de acercarse a la biblioteca y preguntar por nosotros y pues los asesoramos. Si su afán es escribir, yo creo que no hay pretextos para no hacerlo y para publicarse. Otro de los rasgos que me entusiasmó mucho a lo largo de estos programas, o concretamente un programa, era este paso, esa transición de la imprenta de lo físico hacia lo digital. Y se hablaba de ambos mundos, digamos. Por un lado, que nunca se va a perder, que no temamos porque van a seguir existiendo los libros impresos, pero también se hacía la invitación para que le perdamos el miedo.
y nos introdujéramos todos a este mundo digital con todas las bondades y los beneficios que se tienen. Es bien controvertido este tema. Podemos aferrarnos románticamente al papel todo el tiempo que querramos. Como es el caso de Maggie. Pero así pasó con la fotografía, recordemos. Así pasó con el mismo cine. Lo seguimos viendo en salas. Lo que ya no hay en la proyección son celuloides. Es una proyección digital, aunque no nos demos cuenta. Es un paso inevitable, el digital. Todavía faltan algunos años. Entonces, yo lanzo un primer reto, si me dejan. Todo el mundo tiene un smartphone. Sí. Muchas personas, tienen un smartphone y lo usan para muy pocas cosas. Estos aparatejos tienen mucho potencial. Bueno, que sepan que aquí pueden leer un libro y que sepan también que lo pueden conseguir gratuito y descargarlo. Hay Proyecto Gutenberg, ahí pueden descargar algunos libros en formato electrónico y leerlos completos. Ese es un primer reto para irnos acercando a la lectura digital. Yo se los propongo, creo que podemos hacer el balance dentro de un año, en la siguiente edición de la FIL, y preguntarles, ¿lograron leer un libro en digital? Pueden hacerlo en una tablet, En eso chiquito, no. En una tablet lo pueden hacer, sería mucho más fácil, pero en un smartphone también. Y con la enorme ventaja de que cuando están haciendo la sala de espera con el doctor, cuando van en el autobús, en cualquier sitio pueden continuar con la lectura. Y pues es eso, un reto, propónganselo. ¿Cuánto va a pasar para que desaparezcan los libros en papel? No creo que 10, todavía faltan 15, 20, 30 años. Posiblemente ustedes puedan sobrevivir, esta generación no les va a tocar ver a los libros en un museo, pero tampoco falta demasiado, ¿sí? Entonces, ese puede ser un primer reto. Claro. Pero, de todas formas, pues, ¿qué nos dicen las nuevas generaciones? Maggie. Híjole, yo la verdad sigo aferrada a mis libros impresos, pero sí es muy cierto lo que dice Manuel. La verdad es que no podemos desaprovechar las oportunidades que esta era tecnológica nos da. Sobre todo porque hay mucha facilidad. A mí me pasa que de repente busco un libro pues un poco más difícil de encontrar en una librería común o que cortan el tiraje o demás, y la verdad es que no te puedes limitar al simple papel, hay que acercarnos a lo digital y a todas las posibilidades que esto ofrece. Yo sí voy a tomar ese reto de Manuel, voy a llegar el año que viene con un libro leído en digital. La verdad soy una romántica de la experiencia de lo que implica ir a comprar un libro en físico, pero pues sí es cierto que también estoy todo el día en el celular, todo el día en la computadora y no veo por qué no acercarme un poco más a esa posibilidad. Aprovechar las ventajas, estos beneficios que representa un modo electrónico en los libros, porque decía Alejandra Calderón, que puedes tener aquí 5 libros a la vez, puedes transportarlos. Podemos traerla ahí, la biblioteca completa, hacernos nuestras anotaciones. Es una experiencia diferente, es un medio de comunicación diferente que supone otro tipo de retos, pero cada vez estamos más acostumbrados a las pantallas. Las nuevas generaciones, al contrario, creo que un bebé de 2, 3 años, 4 años que tuvo su primer contacto con tabletas y smartphone, quiere encontrar interactividad en un libro. Todos hemos visto que de pronto tratan de convertir un libro de estos en una plataforma touch. Esas generaciones van a empujar de manera natural y los editores luego van a empezar a preparar cosas para esas generaciones, no para las nuestras. Y esas generaciones pues nacieron, son generaciones digitales completamente. Entonces los mercados se van a ir reacomodando. Ahora, en honor al papel, pues tenemos aquí algunas recomendaciones que además, algunas de ellas ya están en digital también. Entonces, que podemos hacerles cosas que nos encontramos. ¿Las abordamos ahora? Sí, por supuesto, yo creo que podemos adelantar algunas. Bueno, ¿cuáles serían? Bueno, a ver, esta, Claudio Magris fue
premio Phil a la literatura romántica, latina del año pasado, y la verdad es que Utopía y desencanto. Es un estupendo autor que tiene la enorme cualidad de conectar o de funcionar también como un crítico literario, como un recomendador de gran calidad de otros autores. Él con mucha naturalidad nos hace ver qué calidad tiene, qué cosas vale la pena leer. Entonces es como acudir a una fuente autorizada que ha pasado toda su vida leyendo, y nosotros podemos partir de sus recomendaciones para acudir. Aquí finalmente hace una serie de cosas en alfabetos también, y a través de Claudio Magris podemos de alguna manera, aunque completamente... ¿Este autor te remitió a ese? Sí, él se apoya de pronto en algunas cosas de Italo Calvino. Yo en particular recomendaría este libro. ¿Por qué leer los clásicos? Podríamos encontrar una serie como de razones obvias, pero creo que Italo Calvino se encarga de reforzarlas, de hacerlas atractivas, y pues sería una recomendación. El libro está por aquí en Phil, no es una novedad editorial. Este está editado por Ciruela. Entonces no es una novedad, pero la verdad es que merece mucho la pena como guía de guías. Esto es, a través de él podemos hacer pequeños listados de autores que vale la pena leer. Entonces me quedo con esas recomendaciones ahora. Creo que Maggie tiene algunas otras. Sí, ahora me traje un libro muy diferente. La verdad a mí me gusta recomendar normalmente novelas, pero es justo el libro que estoy leyendo ahorita, se llama Happiness, del señor Matthew Ricard, y me encanta su historia porque él es un francés que tuvo la oportunidad de crecer en los círculos pues más apegados a los grandes pensadores franceses actuales. Pero él, además de todo, es un doctor en genética, muy bien formado, y un día se da cuenta que está buscando algo un poco diferente y se une al budismo y se va a los Himalayas con los grandes maestros budistas. Y este libro, pues Happiness, felicidad por su nombre en español, justamente habla de eso, pero va mucho más allá de ser un libro de autoayuda. Es mucho pensar desde el punto de vista de la filosofía occidental, desde el punto de vista de la filosofía oriental, desde la ciencia, desde la religión, qué es la felicidad, que se supone que al final es lo que todos buscamos como meta última en esta vida, y es hablar de qué sí es felicidad, qué no es felicidad, cómo tener una felicidad genuina que a pesar de las adversidades a las que nos podamos enfrentar en nuestra vida, pues perdure. Entonces es un libro, como les digo, no es autoayuda, va mucho más allá de eso y vale toda la pena porque también lo combina con sus conocimientos en genética. Hacen muchos estudios con un instituto francés y americano, me parece, de qué es lo que pasa, por ejemplo, en el cerebro cuando la gente medita o cuando la gente tiene experiencias felices, qué es lo que pasa en nuestro organismo a nivel físico, a nivel científico. ¿Qué editorial es? Este editorial es, qué excelente pregunta, Little Brown se llama. Que seguramente aquí lo encontraremos en la FIL. Vamos a hacer un corte, pero regresamos en este programa de la Universidad Panamericana a través de la señal C7. Qué bien que nos sigue acompañando en este programa, porque verdaderamente lo hacemos con mucho entusiasmo, pensando en aquellos expositores, aquellos invitados que pueden dejarle algo a usted y sobre todo en torno a este hábito, a este deseo de la lectura y poder apoyar un poquito este movimiento cultural que desde hace años se ha gestado en nuestra ciudad y ha tenido un posicionamiento a nivel internacional como es la Feria Internacional del Libro. Y seguramente seguiremos con las recomendaciones, estas últimas recomendaciones que le hemos dado a lo largo de estos 8 programas, pero antes no quisiera agotar el tiempo sin dejar de mencionar, doctor Bernal, a partir de esta FIL 2015, ¿qué hay delante? ¿Cuál es el reto que pudiera quedar para la educación formal, profesores, padres de familia, escuelas, universidades? Habíamos hablado
hace unos minutos del papel de los padres, que resulta fundamental. Esto lo prueban las encuestas, los sondeos, las entrevistas que ha hecho Maggie con chicos. Esa etapa familiar o ese acompañamiento familiar es fundamental. Pero recordemos que pasamos buena parte de nuestra vida en aulas frente a profesores. Y no podemos de pronto pensar que los padres puedan endosarle el hábito lector a los profesores. De hecho sucede. Ya estás en la escuela, el profesor te va a enseñar a leer de manera mecánica y luego no, o sea, eso no sucede. O sea, tiene que ser un esfuerzo permanente de los padres y de los profesores. A mí en concreto me preocupa que siga habiendo escuelas públicas y privadas sin una pequeña biblioteca. Y creo que esto es algo que se puede solucionar con mucha facilidad. Esto es una convocatoria para que cada alumno done un libro. Esto es muy sencillo, hay libros que cuestan 40, 50 pesos. Al yo donar un libro, hago que la biblioteca sea parte de mí, yo soy parte de la biblioteca. Si esto lo multiplicamos por el número de chicos que hay en el colegio, ya tenemos una biblioteca de 300, 400, 500, 1000 ejemplares. De preferencia, pues, escogidos de manera adecuada para la edad y ponerlos en algún lugar, algún sistema de préstamos sencillos. Pero ahí la verdad es que querer es poder. Entonces, aquellas escuelas que no lo tengan, pues que no esperen que pues vaya a llegar un benefactor o que suceda ahí algo extraordinario, no. Es algo muy sencillo de hacer. Claro. Y una vez que se tiene esa biblioteca o esa pequeña biblioteca, bueno, eso se puede crecer cada año, ¿no? Cada año puedo volver a hacer la campaña de donar un libro. Ese libro yo puedo ir a la casa del abuelito y pedirlo, ¿no? Porque tiene 20 años que nadie lo lee en casa del abuelito. Pues lo rescato de ahí, el abuelito seguramente lo donará a la causa y va a parar a esa biblioteca de la escuela. No hay pretextos, o sea, no es un asunto, Rodrigo nos decía aquí, hay libros de 20, 30 pesos, clásicos de calidad. Entonces, dejémonos de fantasmas, la cultura no es cara cuando queremos y nos ingeniamos en ello, ¿no? Serían mis recomendaciones para los profesores y para los directores de esas escuelas, primarias, secundarias, preparatorias, públicas y privadas. Por tu cuenta, Maggie, ¿qué recomendación nos tendrías? Yo creo que los maestros tienen que aprender no a obligar a leer, sino a inspirar a leer. Eso. Y esto se puede hacer no solamente en carreras como por ejemplo la mía, que pues va muy de la mano con la lectura, una comunicación o de este estilo, sino, por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro, mi mamá es docente de diseño gráfico y un día como actividad se le ocurrió pedirle a sus alumnos que, bueno, iban a hacer un cartel y que tenían que leer todos 10 negritos de Agatha Christie, que es, de hecho lo estuve recomendando aquí el otro día, es un gran libro, no lo puedes soltar y es muy pequeño. Entonces dijo, parejo, me lo leen y se traen el cartel. Se encontró con la sorpresa de que muchos alumnos que no leían llegaron de que, maestra, es que me encantó, no lo podía soltar y ya descargué todos los libros de Agatha Christie en esta USB. Mi mamá les dice, es que qué padre, es por ahí o sea, encauzar una carrera o cualquier tipo de nivel educativo, exacto. Con algún libro que te pueda enamorar y que te pueda anclar es básico. Como te digo, no es obligar a leer, es inspirar a leer. Y demostrarles a los alumnos todos los beneficios que una lectura así de placentera y a veces clásica te puede dar. Y yo quisiera reforzar también una recomendación que se dio, creo que antier, sobre las fuentes confiables a las que acuden para informarse. Porque, bueno, pues con esta apertura que hay informativa, pues también hay cierta desorientación. Para los jóvenes, ¿qué recomendación habría de tu parte, doctor? Uy, es un súper reto porque primero los chicos se sienten en pleno uso de sus facultades. Y de la libertad que tienen. Sí, la libertad es como el bien más preciado en esas edades, ¿no? Entonces, ellos mismos conviene que acepten que necesitan ayuda, primero porque no son expertos en literatura universal o en literatura contemporánea o en autores ingleses, mexicanos. Entonces sí, yo diría acudir a alguien que sepa mucho más que nosotros en estos temas, dejarnos guiar
dejarnos asesorar, porque efectivamente yo creo que hay lecturas que tienen retos, que suponen retos intelectuales e ideológicos muy particulares. Entonces, sí hay quien dice, mira, con tal de que lean, pues lo que ellos gusten y deseen. Pero hay que ser conscientes de que una lectura puede, pues, desorientarnos. Leer, por ejemplo, a algunos autores que son como de naturaleza depresiva, literariamente hablando, pues tal vez no sean los idóneos para ciertos chicos que tienen un temperamento de este estilo, o en ciertas edades o en ciertas etapas de la vida. Entonces, la lectura va a parar a nuestro consciente, a nuestro inconsciente, nos hacemos de ella, nos transforma la vida. Entonces, es como dejar entrar en casa, a un extraño con el que no nos llevamos bien. Entonces, sí, hay que elegir. Luego también saber que los autores son muy volubles, o sea, esto es, pueden pasar de ese año donde escribieron una obra genial a otro año, a otro año donde de sombra total. Pasaron por una etapa sombría y nos ofrecen una obra bastante X, inclusive pues que pueda resultar difícil o complicada para una edad. Entonces, sí, los padres tendríamos que estar atentos ahí a lo que leen los hijos, sobre todo en esas etapas jóvenes. Ya llegará esa etapa en la que sean independientes y tengan un criterio bien desarrollado. Pero sí, no es un asunto azaroso que se pueda dejar así a la ligera. Y pues hablando de recomendaciones que vengan por parte de gente que sepa más que nosotros, doctor, por ahí traes otros Yo me encontré ahora bueno, esto es un clásico de clásicos, ¿no? Edgar Allan Poe. Claro. Es una edición de los cuentos completos. Hay muchas ediciones ya de los cuentos completos. Esa es una, además de que está estupendamente bien hecha la edición, es una traducción de Julio Cortázar, los prólogos son de Carlos Fuentes y de Mario Vargas Llosa, y la edición de Fernando Iwasaki y Jorge Volpi. Entonces, lograr una edición de este tipo no es fácil, está por aquí en Phil. Entonces, es un buen volumen que puede formar parte de una biblioteca, de esas bibliotecas que se pueden heredar con toda tranquilidad. Y nada más, el otro es este libro de Enrique Vilamatas, que es el premio de este año de Phil. Y bueno, aquí presentó este libro donde habla sobre Veracruz, pero este es un libro ya de su colección bastante interesante. No es fácil de leer, yo diría, es un reto para quien esté buscando contenidos un poco más elaborados, pero es un estupendo, igual que Magris, un estupendo recomendador de buena literatura. Ahí tenemos, no hay pretexto para no leer, no hay pretexto para no acercarse a la cultura. Nunca antes habíamos tenido tanta apertura para leer, para escribir, y bueno, esta ha sido la invitación, como también este ha sido el final ya de nuestra transmisión y de nuestros programas. No me quiero ir sin antes agradecer a Maggie Garcín por tantos días que nos has apoyado en esto, por supuesto al doctor Bernal, porque ha sido un pilar fundamental en la estructura de este programa académico llevado a través de cámaras y micrófonos del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, a sistema que agradecemos, y particularmente a su director, al licenciado Alberto Mora, a todo el equipo técnico. Muchísimas gracias, muchachos, por este esfuerzo, este sacrificio que ha implicado pues amanecer y anochecerse en este recinto de la Feria Internacional del Libro. Por supuesto, gracias a nuestros productores, a Gabriel Barreto, a Miriam Ibarrola Chagoyán por parte de la Universidad Panamericana, a todos nuestros profesores, expertos, alumnos que pues colaboraron de manera muy gentil para hacer un programa interesante para usted. Muchísimas gracias, sobre todo a usted que nos ha acompañado
en estos 9 días de transmisión. Y esperemos verlos la próxima edición de la Feria Internacional del Libro en el 2016. En tanto, quédese en la señal del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Hasta la próxima, soy Alina García Barba y agradezco su compañía.